Te pongo en contexto. Imagina que estás en un laboratorio observando una reacción química. Tomas nota, mides y repites el experimento. Ahora imagina algo distinto. Estás hablando con una persona que te cuenta por qué cambió de trabajo o cómo vivió un momento difícil. ¿Te diste cuenta? En ambos casos estás investigando, pero de maneras muy diferentes. En el primer caso, buscas explicar lo que ocurre. Causas, leyes, patrones. En el segundo, intentas comprender. ¿Qué siente? ¿Qué significa para esa persona lo que vivió? Estas dos maneras de conocer, explicar y comprender, han marcado toda la historia de la ciencia. Y entender su diferencia es clave para cualquier investigador o estudiante. ¿Pero qué significan estos dos conceptos? Estos son dos conceptos relacionados pero distintos. Comprender es el acto de construir un conocimiento profundo y subjetivo, mientras que explicar es la acción de comunicar ese entendimiento de forma objetiva, clara y coherente a otros. Comprender implica captar el sentido de algo desde dentro, mientras que explicar es dar a conocer las relaciones causales desde fuera, haciéndolo inteligible y justificable para un tercero. Ahora un poco de historia, volvamos unos 2000 años atrás. Todo comenzó con Aristóteles, quien decía que las cosas tienen una finalidad. Por ejemplo, una semilla busca convertirse en planta, una piedra cae porque su lugar natural está en la tierra. Para él, conocer era comprender el propósito de las cosas. Pero en el siglo XVII aparece un grupo de rebeldes que cambian por completo esta idea. Galileo, Bacon, Descartes y Newton. Galileo dijo algo revolucionario. No importa por qué caen los cuerpos, lo importante es cómo lo hacen. En otras palabras, ya no se trata de comprender el fin o el sentido, sino de explicar las causas con números, leyes y fórmulas. Así nace la ciencia moderna, basada en la observación, el experimento y la búsqueda de leyes universales. El conocimiento deja de centrarse en el para qué y se enfoca en el por qué y el cómo. En el siglo XIX, esta forma de pensar se convirtió casi en una religión. Auguste Comte, considerado el padre del positivismo, dijo que la ciencia debía basarse solo en hechos observables. Para él, la humanidad había pasado por tres etapas: la teológica, la metafísica y la positiva. En esta última, la ciencia reemplaza a la religión y a la filosofía como fuente principal de verdad. Comte incluso propuso crear una ciencia de la sociedad, la sociología, pero no una sociología filosófica o interpretativa, sino una que siguiera las reglas de la física. La idea era ver para prever, entender los hechos para poder predecir y controlar. En esta visión, la explicación causal se volvió el corazón del conocimiento. El investigador debía observar, medir, comprobar. Lo subjetivo quedaba fuera, sin importancia. Pero claro, no todos estaban convencidos. ¿Cómo podía usarse el mismo método para estudiar átomos y emociones, planetas y personas? A finales del siglo XIX aparece una voz distinta: Wilhelm Dilthey. Dilthey decía que mientras las ciencias naturales explican, las ciencias del espíritu, como la historia o la sociología, deben comprender. Comprender significa ponerse en el lugar del otro, entender sus motivos, su contexto, su historia. A este proceso lo llamó Verstehen, que en alemán significa entendimiento o comprensión profunda. Dilthey pensaba que la vida humana no puede observarse desde fuera como si fuera un experimento. Hay que partir de la experiencia vivida, de lo que sentimos y compartimos. Luego vino Max Weber, quien tomó esta idea y la llevó a la sociología. Weber decía: la sociología busca el entendimiento interpretativo de la acción social. Es decir, entender qué sentido tiene lo que hace la gente, más allá de describir su conducta. Por ejemplo, si alguien llega tarde, la ciencia explicativa buscaría causas externas: tráfico, tiempo, distancia. La comprensión, en cambio, se preguntaría por el sentido. ¿Por qué esa persona no tenía apuro? ¿Qué representa para ella llegar tarde? En resumen, podríamos decir que explicar es buscar las causas objetivas, el por qué. Comprender es buscar los significados, el para qué o el qué sentido tiene. En una enfermedad, la explicación estudia el virus. La comprensión, cómo la persona vive su enfermedad. En una revolución, la explicación analiza las causas económicas. La comprensión explora las emociones y las esperanzas de quienes participaron. Ninguna de las dos está mal. En realidad, se complementan. Necesitamos entender las causas, pero también los significados. El conocimiento no solo trata de predecir el mundo, sino también de entender lo que significa vivir en él. En el siglo XX, esta discusión se reavivó. Los positivistas lógicos, como Empelo el Círculo de Viena, intentaron formalizar la explicación científica.
Empel hablaba de un modelo nomológico deductivo. Algo se explica cuando se puede deducir de una ley general. Por ejemplo, si todos los metales se dilatan con el calor y el hierro es metal, entonces el hierro se dilata al calentarse. Pero esto funcionaba bien con la física, no tanto con la historia o la cultura. Por eso, otros pensadores propusieron un enfoque diferente: la fenomenología y la hermenéutica. Heidegger y Gadamer hablaron de la comprensión como un proceso de interpretación constante. Siempre entendemos el presente desde nuestro pasado y desde nuestros horizontes culturales. Alfred Schutz, desde la sociología, agregó que la realidad social es un mundo compartido. Lo construimos juntos al interpretarla. Cada acción humana tiene sentido porque forma parte de una red de significados. Hoy, este debate sigue más vivo que nunca. Cuando una persona investiga el cambio climático, busca explicar sus causas, sus patrones, sus efectos. Pero cuando alguien estudia cómo las comunidades lo viven y enfrentan, busca comprender su experiencia. Lo mismo ocurre en psicología, educación o comunicación. El método cuantitativo se apoya en la explicación. El cualitativo, en la comprensión. Sin embargo, cada vez más investigaciones mezclan ambos enfoques. Las llamadas metodologías mixtas. Porque el conocimiento humano necesita tanto el análisis lógico como la empatía interpretativa. A lo largo de la historia, la ciencia ha oscilado entre dos modos de conocer: explicar y comprender. Explicar nos permite descubrir leyes, predecir, transformar la realidad. Comprender nos ayuda a interpretar los significados, conectar con las personas y darle sentido a la experiencia. Como decía Dilthey, a la naturaleza la explicamos, al hombre lo comprendemos. Pero quizás, en el fondo, ambas cosas son necesarias para construir un conocimiento más humano, más completo y más sabio. Explicar nos da poder. Comprender, nos da sentido. Y toda buena ciencia necesita un poco de ambos. Entonces, la relación que tienen la comprensión y la explicación es un dualismo, ligados por ser fundamentales en la comunicación y el aprendizaje, siendo la explicación un medio para lograr la comprensión. La comprensión implica la capacidad de procesar y retener la información y de aplicarla en diferentes contextos. Los factores más importantes a tener en cuenta son la claridad. La claridad de la explicación es fundamental para lograr la comprensión. Si la explicación es confusa o ambigua, es probable que la comprensión sea deficiente. Después tenemos al contexto. El contexto en el que se proporciona la explicación puede influir en la comprensión. El contexto puede incluir factores como la cultura, la experiencia previa, la motivación, etc. Después la habilidad del explicador. La habilidad del explicador para comunicar la información de manera efectiva es crucial para lograr la comprensión. Y por último la habilidad del receptor. La habilidad del receptor para procesar y retener la información también es importante para lograr la comprensión. Y aquí tendremos algunas estrategias para mejorar la relación entre explicación y comprensión. Primeramente, usar ejemplos y analogías. Los ejemplos y analogías pueden ayudar a hacer que la explicación sea más clara y comprensible. También proporcionar retroalimentación. La retroalimentación puede ayudar a asegurarse de que la explicación sea efectiva y a identificar áreas de mejora. Después ajustar el nivel de complejidad. Ajustar el nivel de complejidad de la explicación al nivel de comprensión del receptor puede ayudar a lograr la comprensión. Y por último usar diferentes formatos. Usar diferentes formatos, como texto, imágenes, vídeos, etc. Puede ayudar a hacer que la explicación sea más atractiva y comprensible. Y hasta aquí hemos llegado al final de este viaje por las dos grandes formas de conocer: explicar y comprender. Dos caminos que, aunque diferentes, se cruzan una y otra vez en la búsqueda de algo más grande: entender lo que somos y el mundo que habitamos. Explicar nos enseña a mirar afuera, a descubrir las leyes que mueven la naturaleza, a entender cómo funciona todo lo que nos rodea. Comprender, en cambio, nos invita a mirar hacia adentro, a escuchar, a sentir, a reconocer el significado que las cosas tienen para nosotros y para los demás. La ciencia no es solo una colección de datos, ni la comprensión solo una emoción pasajera. Ambas son expresiones de una misma curiosidad humana: la necesidad de darle sentido a la vida. Quizá por eso, como decía Dilthey, a la naturaleza la explicamos, al hombre lo comprendemos. Y es en esa unión, entre razón y sensibilidad, donde el conocimiento se vuelve verdaderamente humano. Porque explicar nos permite transformar el mundo. Pero comprender nos permite conectarnos con él.
Y tal vez, al final, eso sea lo que realmente significa conocer. Muchas gracias por llegar al final del video, espero haya sido de tu agrado, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo posible video. O quizás no. Vamos. Joder, lo sabía. All right, so we're screwed. Anybody got any ideas? Hay que llenar